Buenas tardes amigos, muchas gracias por su presencia, muchas gracias por acompañarnos en este otro conversatorio de la serie que estamos teniendo a través de Museos Puebla, en esta ocasión dedicado a un inmueble emblemático dentro del gran conjunto arquitectónico patrimonial de la ciudad de Puebla, pero también emblemático por la rica historia que se desarrolló en sus muros durante más de 400 años. En particular nos estamos refiriendo al Real Hospital de San Pedro, el antiguo Hospital de San Pedro, hoy convertido en un espacio museístico, un espacio cultural como San Pedro Museo de Arte. Para ello nos acompaña la doctora Reina Beatriz Vázquez González, una emérita investigadora, quien trabajó mucho tiempo y de manera ardua en la documentación de un libro muy interesante sobre la historia de la medicina en Puebla en un periodo determinado. De hecho, tenemos aquí la portada de su libro, de la cirugía a la medicina quirúrgica en el periodo de 1768 a 1832. Doctora Beatriz, muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por acompañarnos y compartir toda la riqueza de conocimientos que usted obtuvo durante esta investigación. Gracias, muy buenas tardes. Es un placer poder estar con ustedes y compartir un poco de la investigación que he realizado en torno al inmueble de San Pedro, del Real Hospital de San Pedro. Efectivamente, en particular la plática versa en torno a un personaje fundamental en esta historia que usted desarrolló, un personaje increíble en todos sus hechos y acciones, como fue don Ignacio Antonio Domenech, que fue rector de este hospital durante el periodo 1793 a 1801. Pero antes de entrar de lleno a conocer mucho de sus acciones y de la labor que él realizó en este hospital, pues recordemos que el Real Hospital de San Pedro se fundó por allá de mediados del siglo XVI y como todo tuvo momentos de auge, de bonanza, en particular con las intervenciones de los obispos, tanto don Juan de Palafox y Mendoza en su momento, obviamente don Manuel Fernández Santa Cruz y don Pedro Nogales Dávila, que realizan muchas labores administrativas, de acrecentamiento de la infraestructura del nosocomio. Pero también es muy importante conocer como antecedente qué es lo que estaba sucediendo en la ciencia médica en Europa, qué tanto la labor que se desarrollaron ahí, sobre todo en una época que estaba muy en boga las ideas de la Ilustración, y también había mucho ese enfrentamiento entre el poder civil y el eclesiástico, entre la corona y la iglesia. Es importante conocer todo este bosquejo de antecedentes antes de aterrizar en Puebla y en la labor de don Ignacio Antonio Domenech, doctora. Así es. Bueno, es importante, como usted señala, conocer, ¿no? Cuál es el desarrollo de la medicina en España durante el periodo colonial, porque nosotros somos administrativamente dependientes de España. Nosotros recibíamos de la península ibérica, pues no solamente a sus principales médicos, sino también a funcionarios y maestros que estaban relacionados con el campo de la medicina. La legislación misma que reglamentó durante toda la colonia el ejercicio y la enseñanza de la medicina era la misma que regía en España. Por lo tanto, la cultura médica española se refleja en las prácticas médicas que se realizan en la Nueva España, pero sin que ello signifique que fueran idénticas, ya que los conocimientos no llegan y se trasplantan directamente, sino que sufren adaptaciones conforme al contexto en el que aterrizan. Pues una de las características de la medicina española que más afectaron el desarrollo de la medicina en la Nueva España, además de las viejas legislaciones sin renovar y del aparato burocrático que dificultaba muchas veces las labores, sobre todo las del cirujano, fue el pensamiento escolástico medieval, el cual prevaleció en España hasta finales del siglo XIX, el cual defendía algunos conceptos anatómicos que eran incompatibles con la medicina moderna.
Por ejemplo, la teoría de la circulación de William Harvey, ¿no? En síntesis, podríamos decir que a partir del conocimiento de la medicina española, nos es posible rastrear cómo se desarrolló poco a poco una cultura médica propiamente mexicana. Así es. Y bueno, creo que también es importante mencionar dentro de todos estos antecedentes la creación de la Real Escuela de Cirugía que se dio hacia 1768 en todo el Imperio Español y en particular la que se asentó aquí en la Nueva España y que me parece que es un punto fundamental y nodal para poder ir segmentando la labor de la profesión médico y de cirujano, que había mucha confrontación, incluso había un zanjamiento entre ambos y la supeditación del cirujano al médico. Entonces, me parece que es un punto importante mencionar la llegada de esta academia y cómo fue sesgando la actividad en el territorio de la Nueva España bajo las condiciones que en ese momento se estaban dando y sobre todo con esta situación de las ideas que venían de Europa y de España en particular que usted ha mencionado. Sí, sí, es cierto. Lo que sucede en la capital de la Nueva España, por fuerza, tiene que influir en el resto del territorio, ¿no? En la Nueva España, la capital gozaba de privilegios administrativos que favorecieron que se fueran desarrollando algunas instituciones muy, muy importantes relacionadas con la instrucción, la educación, como fueron la Real y Pontificia Universidad de México, la Real Escuela de Cirugía en 1768, en donde antes estaba, bueno, en donde siguió sus labores el Real Hospital de Naturales, por mencionar algunos. No obstante, en otros sitios como Puebla, se desarrollaron proyectos con la intención de extender la educación en medicina más allá de la Ciudad de México y así promover la vocación de médicos, de farmacéuticos, cirujanos poblanos, ¿no? Como una característica particular de la medicina poblana en el siglo XVIII, nosotros, por ejemplo, podemos hablar de una asociación, de un grupo de flebotomianos. Estos eran personajes que se dedicaban como su nombre lo dice, flebos, vena, tome corte, se dedicaban a hacer cortes en las venas para devolver el equilibrio de los humores que se consideraban habían entrado en desequilibrio y por eso se producían las enfermedades. Los flebotomianos que trabajaron pues en distintos espacios, entre ellos el Real Hospital de San Pedro, actuaban siempre bajo la prescripción de médicos y de cirujanos. Bueno, entonces, pues ellos, desde la legislación, reclamaban también, ¿no?, sus derechos frente a la intromisión de barberos. Otro hito rescatable de la historia de la medicina poblana, tal vez el más importante durante todo el periodo colonial, fue el que usted acaba de mencionar, el ejercicio, la labor de Ignacio Antonio Domènech como intendente del Real Hospital de San Pedro. Y él fue un gran impulsor de la cirugía y de su enseñanza en México. Ahora, cabe señalar y acentuar que Ignacio Antonio Domènech era cirujano, un cirujano barcelonés de escuela catalana. ¿Y por qué es importante resaltar este hecho? En ese sentido, cabe recordar que la medicina y la cirugía se practicaban de modo separado en Europa, en España, por lo tanto en la Nueva España, desde la Edad Media, donde la cirugía se encontraba en un estado de desventaja con respecto a la medicina. Y esto va a empezar a cambiar, voy a mencionar así de manera breve, a partir de Vesalio, cuando realiza sus disecciones, saca a la luz su libro De Humanis Corporis Fabrica. También esto va a permitir que el ejercicio quirúrgico sea visto de una forma diferente a como se había estado observando a la cirugía. Hay una idea que se manejó por muchos años, incluso en la historiografía moderna todavía actual, todavía se puede encontrar, y es un error muy difundido en torno a la cirugía.
existió según François Quesnay, quien lo escribe en su libro en el siglo XVIII, existió según él una bula Ecclesia Aborret Sanguine. Bueno, este está en latín, así que si lo pronuncié mal, una disculpa. Según Quesnay, la Iglesia prohíbe el ejercicio quirúrgico. Nosotros, haciendo una indagación profunda con la ayuda del el doctor Alexis Helmer, actual director de la Biblioteca Palafoxiana, nos encontramos con que no existe tal documentación, que la Iglesia jamás se pronunció en contra de la labor del cirujano, del quehacer. Lo que hace es no recomendar la cirugía para dentro del clero. O sea, que los clérigos no practiquen la cirugía, pero no por razones de desatender a las enfermedades, sino que lo recomienda porque los clérigos no son cuidadores de la salud, sino son cuidadores de almas. Además, porque la cercanía del cuerpo, eso podía hacer que se cayera en algunos pecados como la lujuria, incluso el homicidio, también por cuestiones de avaricia. Entonces, la Iglesia nunca se opone al ejercicio quirúrgico, simplemente le pide a los religiosos que traten de no acercarse a él y dejarlo en manos de otros, ¿no? En este caso, pues entrarían lo que son los barberos y posteriormente los cirujanos, así que los médicos prácticamente dejan de realizar cualquier quehacer quirúrgico. Otro hecho que también va a favorecer paulatinamente el que la cirugía y la medicina se van a unir, aparte del trabajo de Vesalio, va a ser el impulso que le da el rey Luis XIV a la cirugía cuando es curado de una fístula anal por un cirujano. Y finalmente, cuando Pedro Virgili viaja a Francia y se da cuenta de este desarrollo de la cirugía que ha sido impulsado por el rey Luis XIV, y observa la importancia de que se haga una observación directa sobre el cuerpo, ¿no? A través de las autopsias y cómo eso va a ir mejorando la atención que se dé, sobre todo, que era la intención de la corona, atender con mayor eficacia y calidad a las tropas reales. Entonces, estos aspectos van a influir en que se vayan a crear 4 escuelas reales colegios de cirugía. Lo que va a suceder es lo que ahorita comentaba. En 1768 se crea la Real Escuela de Cirugía y eso impacta profundamente en el ejercicio quirúrgico que se desarrolle en el resto del territorio y en Puebla. Porque en 1770 surge un bando por el cual el virrey Francisco de la Croix va a indicar que nadie puede realizar cirugía si no está certificado antes en la Real Escuela de Cirugía. ¿Y eso qué tiene que ver con Puebla? Pues mucho. Porque en adelante nadie va a poder atender dentro del Real Hospital en el Real Hospital de San Pedro si antes no tiene sus cursos, sus 4 años cursados en la Real Escuela de Cirugía de la Ciudad de México. Lo cual es completamente difícil por lo que significa el traslado para ir a estudiar cirugía a un espacio distinto. El problema es la distancia, los gastos que esto ocasiona, la separación de la fuente laboral en la que ejercen los cirujanos, bueno, la separación de la familia, son muchos los factores por los cuales entre 1775 y 1830 aproximadamente, 34, va a haber pocos poblanos, van a haber pocos poblanos que puedan estudiar la cirugía. Pero bueno, ya me adelanté en el contexto, solamente quiero enfatizar que no era tan factible irse a estudiar cirugía a la Ciudad de México. Domenech llega como rector al Hospital de San Pedro en 1792 y se da cuenta de que prácticamente Puebla está desabastecida de cirujanos, lo cual no está cubriendo tampoco con las expectativas que tiene la corona, con lo que tiene el rey Carlos IV. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Lo que va a hacer es decir,
necesitamos una real escuela de cirugía en Puebla, la segunda de la Nueva España. Entonces comienza, él cuando ingresa se da cuenta de que el hospital se halla en condiciones paupérrimas. El hospital, como usted ha señalado, que es el más importante de la intendencia, está mal, totalmente en su infraestructura. Pensemos en el patio. El patio era un espacio por el cual nadie podía circular. Incluso los habitantes, los más de 60,000 habitantes que tiene Puebla, evitan el hospital porque temen morirse en él. ¿Qué hay en el patio? Pues al no haber suficientes panteones y teniendo como contexto esta terrible epidemia de la viruela, lo que sucede es que van a empezar a enterrar a los difuntos en el patio, pero lo hacen a poca profundidad y con cajas mal ensambladas. Entonces, hay que cambiar toda la losa. Las cañerías, lo mismo sucede con las cañerías, no funcionan. Entra y todos los espacios prácticamente del hospital están sin ventilación. No hay ventanas, empieza a proyectar, a hacer cambios en torno al inmueble, contrata arquitectos y se empiezan a abrir ventanas. Y se crea un espacio que antes no existía, que es un anfiteatro en 1794. Un espacio en donde, y aquí empezamos a observar su pensamiento ilustrado, se puedan hacer observaciones racionales, ocupar la mente para observar el cuerpo y tratar de entender cómo es que se producen las enfermedades. Él lo que está proponiendo es la observación de la naturaleza del cuerpo humano para la atención, para la explicación de las enfermedades. Tiene una labor amplísima. Surte la botica del Real Hospital de San Pedro con lo mejor. Retomando un poco el aspecto del anfiteatro, él empieza a invitar a quienes han ejercido como cirujanos en Puebla, empieza a invitarlos a que observen las autopsias que se realizan y qué va a hacer para que se animen. Él va a pagar de su propio peculio que vayan, asistan, observen y participen. Estaba el hospital desabastecido de todo instrumental quirúrgico, flebotómico. Importantísimo, porque estamos también señalando que los flebotomianos son los que trabajan bajo la prescripción de médicos y de cirujanos. ¿Para qué? Para devolver el equilibrio, regular los humores en el cuerpo. ¿Y qué sucede si no hay lancetas? Lancetas específicas. Se requería de una destreza muy amplia por parte de los flebotomianos, que eran muy pocos, eran 12 en este periodo, para hacer los cortes transversal, longitudinal, etc. Entonces no había nada. Lo que él hace es solicitar, ¿verdad?, reunir recursos propios del clero también y abastecer el hospital. ¿Qué hace más? Regula toda la promiscuidad que había en las labores dentro del hospital. ¿Qué se utilizaba? ¿Cuál era la costumbre? Pues antes de que den sus rondines los cirujanos y los médicos, pues tienen que encontrar limpio. ¿Y quiénes limpian? Los criados. ¿Pero qué hacen antes los criados? O sea, ¿qué tienen que hacer además también, ¿no? Aparte de la limpieza, de vaciar, pues todos estos, desocupar estos bacines con, pues ya sabemos, ¿no? Con toda esta suciedad de no sé, los orines, los orinales, todo esto, tienen que limpiar. Y después de esto, comenzar a hacer las curaciones que han indicado los médicos y los cirujanos. Entonces, ahí estamos observando esto, que tiene un calificativo adecuado, ¿no? La promiscuidad de las labores. Cómo después de hacer todo esto, hay que atender y hay que curar y hay que ir a la botica por las sustancias que se requieren. Entonces él empieza a ver este desorden y dice, no, vamos a empezar a ordenar, vamos a empezar a repartir, administrar las labores dentro del hospital. Estamos viendo que no solamente
levanta al hospital durante su periodo, que además hay que señalar que es de 1792 a 1796. ¿Qué otra cosa hace? No solamente dentro del hospital, sino a partir de la periferia. La gente llega al hospital de San Pedro en canastos, enredados en petates, prácticamente a morir. Y como decía, y cito, aquí seleccioné una citita que es muy ilustradora, cito, entre el personal se decía, cita, a los enfermos, entre corchetes, solo los han traído a morir para descargarse del entierro y que se los haga el hospital, pues ha solido acontecer que lleguen ya muertos. Los habitantes evitaban ir por los miasmas, ¿sí? Debido a esta situación que ya he mencionado, a que eran enterrados estos cadáveres en el patio y pues los aromas nauseabundos eran espantosos. Entonces, más allá de toda esta situación, hasta cierto punto material, pero que está muy relacionada con el aspecto caritativo propio del clero, una sociedad fervientemente católica, nosotros tenemos testimonios muy amplios que están en el AGN, de los cirujanos, de los médicos, del arquitecto, de todo el personal que está pidiendo que Antonio Domènech permanezca como rector del hospital más tiempo. ¿Por qué? Porque tenía un celo caritativo profundo y eso es muy importante, ¿no? El que el poblano conozca sus antecedentes en esta historia social de la medicina, cómo se desarrolla y cómo se impulsa este celo caritativo. Por ahí hay una diapositiva en donde se habla, ¿no? Está el testimonio de Juan de la Huerta, en donde él habla de uno de los casos que él atendió sobre rabia. Y en donde nosotros podemos leer cómo él, pese a que los médicos y los cirujanos y los flebotomianos y todo el personal está diciendo, no te acerques, no se acerque eh, padre a estos rabiosos porque se puede contagiar y se puede morir, vamos a ver que él ve que nadie se le acerca, ¿no? Lo recoge, lo carga, lo lleva a su cama y se desvela con él hasta su muerte. ¿Qué es lo que le va a proporcionar? Le va a proporcionar medicinas. Incluso cuando muere, la persona es, sus pompas fúnebres son celebradas con dignidad. Se preocupa de que vaya bien vestido, de que sus familiares se despidan de él y lo vean tranquilo, con un rostro tranquilo, que lo vean con sus ropas bien colocadas. ¿Por qué? Porque él sabía, como cirujano, manejar la expresión facial de las personas. En el rictus, que no quede una expresión torcida, ¿no? Igualmente, la capilla en donde se realiza la misa estaba desabastecida. Y eso para él era súper importante como clérigo. Entonces, igualmente, ¿no? Va a restaurar, va a dotar de todos los sacramentales, de todo lo que se requiere para tener un servicio digno. Repito, dentro de una sociedad fervientemente católica. Esta es parte de lo que yo podría, de manera muy sintética, decir de este gran personaje de la historia de Puebla. Hay mucho que no se conoce sobre él, simplemente hojas y hojas y hojas y hojas de los testimonios, la labor, el hecho de haber resuelto la cuestión del traslado de los enfermos desde la periferia hasta el Hospital de San Pedro y nuevamente este servicio de ambulancia que él va a lograr, que es de 3 camillas, y su manutención, es decir, el sueldo de los camilleros, de los que transportaban, de la forma en cómo se hacía, que es algo que va a durar años, ¿no?
Va a durar años porque se solicita al ayuntamiento el apoyo y él hace el análisis de dónde se pueden obtener los recursos para que este sistema de camillas funcione. Y finalmente así se resuelve. Es favorecido, pues no digo Domenech, sino la sociedad poblana con este servicio que va a prestar, ¿no? Y entonces ya hablamos del aspecto humano, ya hablamos del aspecto material, y podemos agregar otro que no debe dejarse de lado porque es muy importante, el aspecto jurídico. Él observa que las constituciones que rigen al Real Hospital de San Pedro tienen muchísimos años de haberse elaborado, en 1715 por Pedro Nogales Dávila. Dice, hay que actualizarlas conforme a las necesidades del momento. Y pues va a intentarlo a través de Manuel de Flon y sin embargo, pues no se va a lograr un cambio en las constituciones y finalmente la labor de Domenech podemos acortarla a lo que sucede entre 1792 y 1796, donde él propuso que en Puebla se creara una segunda opción para estudiar la cirugía y acercarla a la medicina. Vamos también a recordar que esto es muy importante porque estamos hablando de los antecedentes para la unión de la medicina con la cirugía. ¿Por qué es importante? Porque es en la ciudad de Puebla, no en otras ciudades, no en otros espacios, en la ciudad de Puebla, donde nace la profesión del médico cirujano. Es en Puebla, esto sucede en 1831. Es en Puebla donde nace la primera academia médica quirúrgica del periodo independiente en México. En 1824, la Academia Médica de Cirugía, la Academia Médica Quirúrgica, en 1824, como he señalado, y pues esto está asentado en la documentación del Congreso, en los documentos del Congreso. Lo encontramos en el Caducio, que era el periódico oficial del Congreso del Estado de Puebla. Y aunque sí se conocen estos detalles, no se había trabajado el proceso por el cual se da esto y que pues he tenido la oportunidad de trabajarlo, de conocerlo a través de mis estudios de doctorado, ¿no? Y ha sido una gratísima sorpresa darme cuenta de la importancia de Puebla como baluarte de las ciencias médicas mexicanas. Así es, doctora. Realmente lo que nos acaba de narrar y como usted menciona de manera muy sintetizada, la enorme labor, las grandes acciones que proyectó don Ignacio Domenech en San Pedro, hablan de la talla de este personaje como médico, como académico, como una persona preocupada por la labor jurídica y de dar forma y fondo a la legislación en materia médico-quirúrgica y también, como usted lo menciona, con un hombre muy caritativo y muy preocupado por el trato a los pacientes, por las mejores condiciones de internamiento. Realmente es un hombre que vale la pena. Creo que este conversatorio va en ese sentido de dar a conocer al público en general la talla y la dimensión de este personaje, don Ignacio Antonio Domenech, en ese breve periodo que usted menciona. Y creo que también él, aparte de todas estas acciones que usted mencionó, pues dejó un legado muy importante que impactó en el desarrollo de la ciencia médica moderna en el siglo XIX, en materias de legislación, en materias académicas, que realmente merece tener un mejor lugar que el que ha tenido en las sombras, solo conocido por los investigadores, por los académicos, y creo que vale la pena darlo a conocer de manera muy general en este conversatorio. ¿Qué nos podría agregar al respecto de este legado que él dejó para la ciencia médica en el siglo XIX en nuestra Puebla? Bueno, voy a señalar un detalle que me parece muy interesante, muy ilustrativo, y es justamente previo al año de la independencia. En 1820,
los vecinos de Puebla del centro se van a reunir ahí en el Zócalo, ahí por donde está la fuente de San Miguel, y van a exigir al gobierno, al ayuntamiento, que los que mueren ahogados, por lo tanto indecentemente desnudos, los que mueren por heridas o en accidentes, es decir, cadáveres de desconocidos, ya dejen de exponerse en los portales de la audiencia, ¿no? Porque pues la cuestión de, ya empiezan a entrar las ideas de la ilustración, entonces también ya están muy sumergidos también en esta teoría que permea todo el siglo XIX, que es la teoría de los miasmas, y solicitan que ya no más. Entonces, el gobierno dice, nosotros no podemos resolver este asunto, necesitamos tomarle también el parecer a la iglesia, porque se trata del cuerpo de las personas. Y la iglesia, el cabildo eclesiástico determina, junto con el cabildo municipal, que en adelante los cuerpos sean precisamente entregados al hospital, al Real Hospital de San Pedro para su inspección cadavérica, para el estudio, dentro de este anfiteatro que había construido Ignacio Antonio Domenech, ¿no? Entonces ahí vemos cómo esta labor a nivel de la infraestructura va a ir permeando. Y como señalé también, la importancia de su labor, ¿no? Al poner el dedo en la llaga del asunto de que tiene que irse uniendo la medicina con la cirugía, ¿no? E ir proponiendo que hagan estudios de conjunto médicos, cirujanos, lebotomianos y farmacéuticos. Él se dirige no solamente al intendente Manuel de Flon, sino directamente por carta al rey Carlos IV para que la medicina que se desarrolla en Puebla comience a ser una medicina ilustrada, tal como se persigue tal como lo anhelan los primeros gobiernos de la Puebla independiente. Entonces aquí encontramos esta relación sobre, igual, ¿no? El instrumental que él donó, que pues fue parte del instrumental que se utilizó durante las luchas de independencia y más adelante. Ciertamente, pues fue mermando, ¿no? Y aquí entraría también el apoyo inmediato de la iglesia en 1827 más adelante, con otro clérigo, ¿no? José Cabofranco, quien también va a dotar con 42 cajas de instrumental al Real Hospital de San Pedro, pero eso ya se vería más adelante. Así es, doctora, pues le agradecemos mucho el habernos ilustrado con esta rica plática sobre la medicina, la historia de la medicina desde Europa, cómo fue tomando un sesgo en esa lucha entre la legislación, entre el médico y el cirujano, etcétera, y la creación de academias e instituciones que le van dando forma y fondo y sentido a esa carrera, y de ilustrarnos con las acciones y proyectos de este gran hombre, cómo se implementaron dentro de una sociedad todavía anclada en los vestigios del fin de la colonia del siglo XVIII y las ideas modernas ilustradas. Sin duda alguna hablan del gran trabajo que realizó en medio de una situación complicada, de hecho, que tenía el hospital antes de su llegada. Usted mencionó en su plática, de hecho mucha gente incluso hablaba mal del hospital por las condiciones que ya se mencionó, no querían venir a él, pero sin embargo él cambió la cara de este hospital con todas las secciones que usted acaba de mencionar. Le agradecemos muchísimo ilustrarnos de esta manera, de conocer una parte de la historia de la medicina en Puebla, en este Real Hospital de San Pedro, de ampliar un poco el conocimiento de este personaje, que sabemos que fue uno de los muchos que contribuyeron con su labor a engrandecer la historia y el prestigio del hospital desde mediados del siglo XVI hasta su cierre definitivo en 1917. Y bueno, ya hay otras historias, otros espacios dentro del propio San Pedro que podremos
conocer más adelante en otras sesiones, a la cual esté usted invitada cordialmente a seguir participando de su gran conocimiento. Le agradecemos mucho haber aceptado esta invitación, el haber compartido su conocimiento, y le agradecemos profundamente, doctora. No tiene nada que agradecer, al contrario. Sinceramente, gracias por permitirme compartirles, como lo dije al principio, un poco sobre lo que he tenido oportunidad de conocer en relación con el Real Hospital de San Pedro y ese gran personaje de la historia social de la medicina en Puebla. Muchas gracias, doctora. No tiene de qué. Gracias. Agradecemos a todos ustedes habernos sintonizado, acompañarnos en este conversatorio sobre San Pedro como hospital y como este personaje al cual acabamos de conocer de manera general, toda la labor que realizó al respecto don Ignacio Domenech en el momento que él estuvo aquí en San Pedro. Muchas gracias y los invitamos a seguirnos sintonizando en los siguientes conversatorios de esta serie. Muchas gracias y que tengan buena tarde.